¿Qué es lo que tiene el fuego? Parece tan calmo y pacífico, pero por dentro desborda poder y destrucción. Oculta algo, al igual que todo el mundo. A veces debes acercarte para descubrir qué hay en su interior. A veces debes quemarte para vislumbrar la verdad. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que empiezan a conectarse en este momento. Un gusto nuevamente estar aquí. El live que emociona a la minoría. Pero no importa, lo hacemos con todo el cariño y todo el gusto para ustedes, queridos y queridas ficcionautas que se conectan. Algunos quedaron pues con la inquietud de qué pasó con ese abono que hicimos a Jinro. No se preocupen, Jinro vendrá en la próxima sesión. Pero por lo pronto pues queríamos arrancar este mes pues con una serie de historias bien particulares, ¿no? Por aquí ya se encuentra Juan Carlos Carvajal. Un saludo, ¿cómo estamos? Eh, pues de cierta manera, la producción de animes ha tenido unas historias que de cierta manera pues nos han cambiado, nos han moldeado, ¿no? Y de cierta manera pues yo creo que el impacto que ha producido en la mayoría de nosotros, ¿sí? Estas historias pues obviamente son muy contundentes. Sobre todo esta que vamos a hablar hoy, de Conkincret, una palabra que básicamente es como una expresión de un niño, ¿no? Como que está hablando media lengua, que es como concreto duro, ¿no? Básicamente es más o menos como eso, ¿no? Tecon Quincret viene de Tecon Quincurito, ¿no? Básicamente, como concreto duro. Es por ese lado la palabra, Tecon Quincret. Y digamos que el eslogan en español, ¿no? Básicamente como la traducción fue como en defensa de la ciudad tesoro. Por aquí saludo también a Juan Ramón Vera. Saludos, bienvenido. Bien, entonces vamos a hablar de esta historia eh, escrita por y dibujada por Tadayo Matsumoto y adaptada en 2006 por Michael Arias, que eso inclusive también es una cosa bien interesante dentro del proceso, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a hablar de esto, vamos inclusive a tener, digamos, como a mostrar un material bien particular hoy, que es precisamente el diseño de escenarios de esta historia, que también fue una cosa que me fascinó a mí bastante. Entonces, pues, sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, Tecon Kincret en defensa de la ciudad tesoro. Esta frase, digamos que les leí, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el fuego? Parece tan calmo y pacífico, pero por dentro desborda poder y destrucción, oculta algo al igual que todo el mundo. A veces debes acercarte para descubrir qué hay en su interior, a veces debes quemarte para vislumbrar la verdad. Es un poco como la esencia misma de toda la historia. Digamos que nuestra charla no se centra tanto como en spoilear la historia, ¿sí? De tampoco como de contar la narrativa, digamos como qué pasa al comienzo, qué pasa al final, sino centrarnos es como en toda la carga simbólica que tiene y las líneas narrativas que se siguen, digamos, en la historia, porque obviamente cada una de esas líneas apunta pues como a una de estas aristas o dimensiones, ¿no? De lo que ocurre precisamente con la naturaleza humana. Y esto que dice ahí, ¿no? Digamos, a veces debes quemarte para vislumbrar la verdad, es como, ¿cierto? Se vive pues en un sistema de creencias particular al punto que tienes que confrontar, ¿no? Esa parte oscura de tus creencias para poder, ¿cierto? Redimirte, ¿no? De cierta manera. En fin. Entonces, nos centramos en estos personajes, Kuro y Shiro, respectivamente negro y blanco. ¿Sí? Ambos son hermanos, huérfanos, viven en los márgenes de la ciudad, viven, digamos, en un vehículo abandonado, en un puente, ¿sí? Y de cierta manera, pues ellos dos, ¿no? Son como básicamente la esencia también del yin y el yang, ¿no? Básicamente, pues como esa naturaleza, la oscuridad y la luz, ¿no? Y ambos, pues obviamente, se conjugan.
Obviamente Negro es bastante recio, es aguerrido, es, digamos, un personaje con una cosmovisión muy particular y una de sus ambiciones es convertirse en el dueño de Ciudad Tesoro, ¿no? Por el otro lado, Blanco es más bien un soñador, es más alguien que capta, ¿no? Como diversas voces que le van, digamos, como narrando como esos otros aspectos también del vivir en las urbes, ¿no? Inclusive a veces él se nos presenta como un ente, ¿cierto? Una entidad, un ser que conecta con otras entidades, ¿no? Inclusive se hace llamar también el agente blanco, ¿no? Que vela por la paz de la tierra, ¿no? Entonces digamos que esta pareja es bien particular dentro de las construcciones de la narrativa de la historia. Bien, ahora digamos que hay otro componente importante y precisamente es Ciudad Tesoro, ¿no? Que inclusive en las primeras partes del anime hay unas vistas espectaculares, ¿no? Digamos, unos diseños, ¿no? Digamos, de narrativa que de cierta manera, pues, a uno queda muy descrestado, ¿no? Con todos estos como paneos que se hacen ahí, ¿no? Y obviamente, pues, el diseño de escenografías que es increíble. Y de cierta manera, pues, cuando uno ya detalla más, ¿no? Este mapa, ¿m? Este mapa, si ustedes se dan cuenta, como que tiene que ver también con el ojo, ¿no? Y el ojo pues va a ser como un elemento que se introduce de una manera como subliminal, o sea, como que en una que otra toma empiezan a aparecer mucho como ojos, ¿no? La observación, lo que te observa. Y justamente, ¿no? El punto de, o digamos, Ciudad Tesoro es básicamente este lugar, ¿no? Como esta pupila, ¿no? Esa pupila, pues que en algún momento fue un barrio próspero, un sector, digamos, con una vida comercial muy álgida, muy agitada, que básicamente pues como que tenía el progreso en sus manos, pero pues obviamente entró como en una fase de deterioro y eso obviamente pues lleva a los urbanistas, ¿no? Pues obviamente a poner los ojos sobre este lugar y convertirlo, digamos, pues como en una mina de oro, ¿no? Básicamente van a que sacarle provecho a este lugar y esa también es otra parte también como de la historia, ¿no? Digamos, y es un poco lo que sucede en muchas ciudades del mundo, ¿no? Como, digamos, esos sectores que en algún momento eran tradicionales, sectores que de cierta forma pues tenían como un aire de comunidad, de barrio, de encanto, pues se ven amenazados precisamente pues por el progreso, por, digamos, la ambición, ¿no? De los urbanistas, ¿no? De sacar el máximo provecho del lugar, de lucrarse, ¿no? Digamos, pues como con el espacio, y esto hace pues obviamente que la memoria misma del lugar, de la ciudad, se vaya diluyendo, ¿no? O sea, se derriban edificios, se construyen otros, y eso, pues digamos que son muy pocos los que recordarán qué ocurrió ahí, qué pasó ahí o qué estaba ahí, ¿sí? Y eso, digamos, ocurre muy a menudo, que ustedes, por ejemplo, salen a la calle y de pronto como que ya se transformó un sector y hay unas nuevas construcciones, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué era lo que había aquí antes, no? Entonces, eso me parece también muy importante. Y cuando veo este mapa también, me llevó a otra imagen muy particular, ¿no? Un momento histórico, aquí hacemos como una nota al pie enorme, y esa nota al pie tiene que ver con el país de Napoleón III, cuando llega este personaje, el barón de Haussmann, y empieza el proyecto de renovación urbanística de París, que ese plan de renovación urbanística de París implica, pues obviamente como derrumbar ciertos sectores y pues hay un sector que precisamente queda como enclavado o encalla, digamos, como entre los bordes del río y esas cosas, ¿no? Y era como un lugar donde estaba viviendo pues la gente de bajos recursos, ¿no? Como la gente, los inmigrantes, ¿no? Entonces, esto pues se volvió parte de un conflicto muy particular porque era pues hacer desalojo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, París quedó bellísima, pero obviamente a qué costo, ¿no? Y esto es lo que uno empieza a ver también en la historia. No sabemos, ¿no? O no sé si Tatsumoto, si Matsumoto se basó en esto, pero cuando vi el mapa de Ciudad Tesoro, me acordé de una.
de esta parte de la renovación de París, ¿no? Inclusive ya en History Channel hay un par de documentales sobre ese proyecto de renovación que tuvo dos partes, ¿no? Bueno, ahí más o menos vemos pues en este proceso de renovación arquitectónica que se derrumba, ¿no? Pues como ese sector tradicional que tenía pues digamos como una especie de aura, ¿no? De esencia, ¿cierto? Que la hacía pues tan familiar, ¿no? Y que pues las personas vivían allí una vida tranquila, pero obviamente pues nuevamente el progreso hace las suyas, ¿no? Y el tema también pues como de convertir a París, ¿no? En un epicentro cultural pues era importante hacer como este proceso tan particular. Este proceso, digamos que se le conoce en el argot, digamos, urbanístico como la gentrificación. La gentrificación, como bien se explica aquí o lo comento acá, pues es un proceso que ocurre pues en las ciudades modernas y la idea es que tiene que ver con regenerar, ¿no? O sea, digamos, hay áreas que están como cayendo, como que están ya a punto de morir, ¿no? Entonces vamos a renovarlas, ¿cierto? Entonces, esta regeneración es obviamente pues parte de la mano privada, ¿cierto? Y de cierta manera, digamos que se trata, ¿no? De ver cómo se puede salvaguardar, ¿no? Aquello que es patrimonio y cómo al mismo tiempo se le puede complementar con algo moderno, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que eso también es como para, obviamente, reactivar sectores, etcétera, ¿no? Y esto obviamente tiene unas consecuencias enormes en cuanto a desplazamiento de habitantes. Por ejemplo, la gente que era, digamos, como nativo del sector, pues le toca migrar para otro lado porque ya ni modos, ¿no? Y muchas veces, pues eso también ha sido ampliamente visto, sobre todo, pues hay un proyecto en internet que es el Museo del Desalojo, el Museo del Desplazado, no me acuerdo exactamente, pero allí se habla mucho de este concepto, ¿no? Ahora, el desplazamiento también puede producir pensamientos o sentimientos, por ejemplo, de aislamiento, de confusión, etcétera, y eso también es lo que uno siente en la historia de Tecon Kinkret, ¿no? Ya miramos esos aspectos, pero bueno. Entro por aquí mi hermanito Daniel Mauricio. Hola, bro, ¿cómo estás? Bienvenido. Y llegamos entonces a esta ciudad, ¿no? Ciudad Tesoro, que es como una ciudad y se le podría decir como panasiática, ¿no? Básicamente como que allí confluyen todas las influencias arquitectónicas de Asia. O sea, hay unos edificios que son Art Nouveau, otros que son Art Deco, otros que tienen pues ya como estilo de los 60, también están como toda esta carga, ¿no? Rimbombante de anuncios, texturas, ¿no? Que evocan pues obviamente los años 50, 60, ¿no? Entonces, es un lugar pan-asiático, o sea, aquí convergen todas las influencias, digamos, de Asia, completamente. Inclusive hay Ganesh por todas partes, hay diferentes cosas, ¿no? Es decir, es un escenario bastante rico en detalles y yo creo que también es como un protagonista más dentro de la historia, ¿no? Y eso también parece que es como interesante, como que el fondo no queda aislado, simplemente como que sirve de telón de fondo, sino que hace parte también de la historia, ¿no? Ahí digamos que uno empieza a ver, por ejemplo, los parques para los niños en las terrazas de los edificios, ¿no? Por ejemplo, el callejón, los callejones del mercado donde ocurre esta persecución con los alienígenas. O sea, cada uno de esos lugares realmente tiene como una carga informativa tal, pues que uno como que se siente muy inmerso en la historia, ¿no? Bien, ahí por ejemplo tenemos este momento también interesante que es cuando sale este Ganesh, cuando dan las 12, ¿no? Y esa persecución. Sin duda, aquí pues obviamente hay un trabajo muy bien logrado por parte de Estudio 4 grados centígrados. Inclusive pues ahí estuvo acompañando el proceso Shinji Kimura, que es renombrado director artístico muy particular, ¿no? Muy, digamos, profesional en su estilo de trabajo y pues que ha hecho fondos para diferentes animaciones, ¿no? Obviamente pues Steam Boy, Akira, bueno, le ha participado en varias producciones, ¿no? Sí, estos fondos son realmente una maravilla. Entonces, sí, esta ciudad tiene como diferentes cosas y el primer encuentro que uno tiene con ese escenario es ese, ¿no? Como de, uff, esta es una cosa, una ciudad como muy ecléctica, como muy llena, y además pues que vemos precisamente como
lo tradicional, lo conservador, con lo moderno, también pues como con las influencias de afuera, ¿no? Entonces creo que ahí hay un proceso interesante también de lectura en cuanto a lo que es el espacio urbano, ¿no? Bueno, ahí están los protagonistas, obviamente digamos que siempre se les ve como en estas tomas de alto riesgo, ¿no? Sin duda, pues algo que también llama mucho la atención es en cuanto al vestuario mismo de Blanco, sus sombreros, ¿no? Inclusive el cinturón con papel higiénico portátil, eso también llama la atención, eso creo que es muy, muy útil en ciertas ocasiones, ¿no? Y pues negro que básicamente siempre tiene como sus lentes, ¿no? Y además que ellos integran una banda muy poderosa que es la banda de los gatos, ¿no? Bueno, ahí está, más elementos que me parecen, por ejemplo, eh, toda esa riqueza de los kanjis, ¿no? Toda esta expresión, digamos, como tipográfica vista ahí, digamos, es muy, o sea, uno se puede quedar ahí mucho tiempo mirando los puntos, ¿no? Bueno, Tekon Kinket, digamos que empieza a ser serializado en el año de 1993. Esto sale en una revista que tiene por rótulo o título Big Comic Spirits, ¿no? Que obviamente edita Shonen Manga, ¿cierto? Y básicamente Taiyo Matsumoto escribe la historia y primeramente pues se publica como en tres partes, ¿no? Finaliza en el 94, ¿cierto? Y digamos que la historia central de Matsumoto pues obviamente tiene como epicentro la vida de estos dos huérfanos, ¿no? De Kuro, ¿cierto? De Black, o negro, y de Shiro, blanco, ¿cierto? Que básicamente son los gatos y ellos de alguna forma pues tienen mucha cercanía con los Yakuza, tienen que ver pues solamente con todo este entorno que es Ciudad Tesoro, ¿cierto? Y de alguna manera pues cuando uno se aproxima al manga, ¿no? Porque obviamente yo creo que aquí la mayoría de los que están en este momento han visto más que todo es el anime, pero cuando uno se acerca al manga el estilo es totalmente, digamos, sorprendente, ¿no? Es un estilo atípico, ¿no? Ya vamos a mirar. Bueno, Taiyo Matsumoto nace en 1967, ¿no? El 25 de octubre. Empieza pues su debut en otra publicación que es Stride, ¿no? ¿Cierto? Y en la revista, que es una revista Shonen de Kodansha, una editorial pues obviamente muy, muy interesante y pues que ha publicado la gran mayoría de títulos que conocemos, ¿cierto? Y digamos que su característica más particular es que su estilo es poco convencional y pues con altas dosis de surrealismo, ¿no? Ha inclusive ganado un premio que es básicamente el Osamu Tezuka, ¿no? Que es el equivalente como al premio Eisner a nivel de narrativa secuencial, entonces no es cualquier persona, ¿no? Y algo que también me pareció interesante es cuando uno empieza a indagar, bueno, ¿cuáles son las influencias de Matsumoto? Y encontramos dos influencias europeas, de las cuales pues una de ellas ya la hemos hablado aquí en nuestros en vivos, que es nada más y nada menos que Enki Bilal, ¿no? Enki Bilal, dibujante de origen yugoslavo radicado en Francia, que es responsable de la trilogía Nicopol, también ha sido director de cine. También se encuentra, pues, si, digamos, el gran maestro Moebius, ¿no? Dentro de sus influencias. También está Katsuhiro Tomo y también está Shotaro Ishimori, ¿no? Estas cuatro influencias empiezan, pues, a amalgamarse, ¿no? A juntarse y a crear, pues, el estilo, ¿no? Estas son las portadas de la revista de Big Comic Spirits, que tenía básicamente como este personaje, ¿no? Digamos, por así decirlo, como esta mascota, su personaje insignia, muy parecido pues a lo que hace Matt, ¿no? Eh, vea, bueno, ahí ya le doy el dato a mi hermano. Ahí está, ¿no? Entonces, en esta revista es donde se empieza a realizar la serie de, digamos, Tekon Kinkret, ¿sí? Y de cierta manera, cuando ya miramos el estilo, pues como les decía, es un estilo atípico, ¿no? Digamos como que uno ve más una gramática, ¿cierto? Que combina o armoniza muy bien, ¿no? Como esa influencia europea con esa influencia asiática, ¿sí? Y es un estilo que me parece bellísimo, una narrativa, digamos, también muy particular la que desarrolla aquí Matsumoto, ¿no? Inclusive pues también con
cuidados en el detalle, digamos, de la arquitectura, el mismo personaje, ¿no? Las posturas, también, digamos, como las perspectivas. Entonces, me parece que toma unos riesgos bien interesantes. Los personajes cambian, ¿no? Y es que, pues, cuando uno trabaja en los cómics, pues, es muy complicado a veces como mantener, ¿cierto?, al personaje. Entonces, uno siempre va a tener como sutiles cambios de viñeta a viñeta, ¿sí? Pero aquí, digamos que se saben controlar muy bien esos cambios, ¿no? Bueno, esas son como también ilustraciones, ¿no? Que acompañan como los momenticos ahí de blanco y negro, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a ver acá, por ejemplo, detallitos como esto, ¿no? Digamos, he perdido algunos tornillos, ¿no? O he perdido como algunas espinas de mi corazón, ¿no? Obviamente, negro ha perdido algunos tornillos, ¿no? Entonces, más o menos todo el tiempo se recalca esa intención por parte de ambos, ¿no? Eso va a ser pues bien interesante. Aquí, por ejemplo, son como frases que va diciendo blanco, que son frases como bastante, como si fueran como aforismos, ¿no? Como frases o mantras diarios que él va tomando en cuenta, ¿no? Como que va construyendo ahí. Y sin duda, pues esta obra ha tenido una resonancia después de la adaptación, que pues ha sido editada por Parasitiales. Por ejemplo, SC ha sacado dos ediciones, ¿no? Digamos que todo en uno. Se ha publicado en Estados Unidos, en diferentes partes, ¿no? Y de cierta forma, pues ya como que la obra goza de un alto renombre, ¿no? Por ese lado. Es ahí, ¿cierto? Pues como en ese punto donde conectamos con Michael Arias, ¿no? Michael Arias, pues digamos que en principio es cineasta estadounidense que, digamos, empezó con todo lo que tiene que ver o relación con los efectos visuales y también, digamos que era desarrollador de software para animación, ¿no? Entonces, como que estos intereses lo llevan a involucrarse pues con el estudio 4 grados centígrados y desarrollar como la adaptación de este manga a el formato de anime, ¿sí? Y ojo a esto, ¿no? Es la primera vez que Michael Arias se lanzaba a hacer animación. O sea, él no tenía experiencia y esto, digamos que en la película, en la edición, en los extras, hay un documental que se llama como los 300 días que duró toda la creación de Conflict, como 365, 300 días, algo así, ¿no? Que básicamente fue como todo el periodo que tuvieron para desarrollar toda la historia de Teo Kicker, que es también un poco angustiante en algunos momentos, pero que uno ahí va viendo pues cómo empieza todo el proceso desde capturar sonidos, escribir el guión, hablar con el artista, bueno, en fin, o sea, me parece que es una cosa muy interesante. Y pues digamos que Estudio 4 grados centígrados le imprime este estilo tan particular en los dibujos, ¿no? Que tiene como ese, digamos como esa desproporción proporcional, por así decirlo, una fisionomía que es muy característica de este estudio, sobre todo pues yo creo que también algunos recordarán esta historia que se hizo de la leyenda del Caballero Nocturno, básicamente, o Batman Gotham Knights, ¿no? Que hay una historia, la primera historia creo que es la obra de 4 grados centígrados, que es como las diferentes versiones que hay de Batman, ¿no? O sea, es una historia muy chévere, pero ese estudio, o por lo menos en esas dos, se caracteriza como por esa desproporcionada de proporcionada anatomía, ¿no? Como tal. Bien, entonces aquí ya empezamos pues como todo este cuento de esas líneas narrativas, ¿no? Entonces la primera línea está pues obviamente en estos hermanos, en blanco y negro, ¿cierto? Negro que pues prácticamente tiene la idea de controlar la ciudad, ¿cierto? De básicamente como que Ciudad Tesoro le pertenece, y blanco que de cierta forma es como el que tiene, ¿no? Básicamente el equilibrio, ¿no? Básicamente como el que establece, ¿no? O el que de cierta forma como que equilibra negro para que no se desborde su oscuridad, ¿no? Ellos están ahorrando, básicamente, digamos como que su propósito es irse de la ciudad, ¿no? Encontrar pues obviamente un lugar calmo donde vivir, ¿no? Donde poder mantenerse a flote, ¿cierto? Y pues digamos que ellos están ahorrando, viven en este vehículo ahí abandonado, ¿no? Bajo unos puentes, se nota pues solamente toda la gráfica, graffiti y demás cosas, ¿no? Eh,
Y pues obviamente ellos son un primer componente, ¿no? Digamos, estos dos hermanos que de cierta forma se enfrentan contra otros jóvenes pandilleros por el control de las calles de Ciudad Tesoro. Por otro lado, tenemos a este grupo, ¿no? O estas personas que tienen que ver con los Yakuza, y se presenta también este personaje que es Kimura, ¿no? Kimura lo estamos viendo acá, digamos, en este personaje que tiene la corbata blanca, ¿no? La camisa azul, él es Kimura, y él es como la nueva cara de los Yakuza, ¿no? Inclusive ha tenido un gran maestro, es muy fiel a los principios que le ha dado este maestro, pero de cierto modo él digamos como que ya no se halla en ese mismo, ¿no? ¿Cierto? Digamos como ya no se halla en ese punto, no se halla digamos como en esa vida. O sea, ya como que en algún momento hay un punto de inflexión donde ya como que no quiere seguir, ¿no? En las mismas andanzas, quiere cambiar su estilo de vida, pues ustedes saben que en el mundo de los Yakuza, pues es muy difícil salirse de eso, ¿no? Y eso también es lo que muestra la historia. Pero al comienzo de la historia parece muy seguro de su lugar, ¿sí? O sea, Kimura es parte de estos Yakuza y pues obviamente hace, ¿no? Digamos, lo suyo. Ahí en este fotograma lo estamos viendo pues con un grupo de peleadores, ¿no? Digamos que ellos, la mafia mete pues muchas inversiones, sobre todo pues en luchas clandestinas, y uno de esos personajes básicamente se llama Choco, ¿no? Que es como uno de los luchadores que es también amigo de Blanco y Negro, ¿no? Que de cierta forma también son como diferentes engranes, ¿no? Que se van armando pues en este relato. Hasta el momento, fíjense pues que estamos viendo un escenario muy cercano a lo que pasa en cualquier ciudad, como en esa zona de tolerancia, ¿no? Básicamente, Ciudad Tesoro se convirtió en una gran zona de tolerancia. Bien, el maestro de Kimura es nada más y nada menos que la rata, ¿no? Así se le conoce pues a este jefe, ¿no? De los Yakuza, y lo interesante es que él ya pasó su tiempo, hizo lo suyo, ¿no? Y pues ya como que está en ese punto de dar buenos consejos, ¿no? Por aquí aparece el gran John Jairo Naranjo. Hola, John Jairo, señor J, bienvenido, muchas gracias como siempre, ¿no? Y no olviden pasarse por Spooky House, un lugar donde la pregunta es, ¿qué no tienen, no? Porque, digamos, ellos tienen muchas maravillas, ¿no? Entre ellas han traído esta versión de Tekken Kinkred en algún momento. Entonces, pues, por si algo pueden preguntarle a J si les puede hacer la encomienda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, con la rata, ¿no? Va a pasar algo bien particular, ¿no? Y es que en algún momento, pues él se empieza a sentir nostálgico, ¿no? Él empieza a decir, bueno, Ciudad Tesoro fue el lugar en el que crecí, en el lugar donde pasé hice mi ritual de paso para la mayoría de edad, ¿no? Me convertí en hombre, ¿no? Y muestran básicamente, pues, ese Ciudad Tesoro de los años 50, ¿no? Digamos, pues, como un lugar donde prosperaban todo ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente, y de cierto modo, pues él ya sabe que le va a llegar su momento, ¿no? Y su momento, pues obviamente, tiene o involucra a Kimura, ¿no? Kimura va a ser parte como de esa redención, ¿no? Por parte de la rata. Y él lucha, ¿no? Básicamente, pues también por tratar de retener el control de Ciudad Tesoro, obviamente, pues hay como su oposición con la policía, ¿no? Pero obviamente él no puede competir contra los grandes urbanistas, ¿no? Bien, ahí vemos pues otros fotogramas donde pues Kimura recibe una golpiza, ¿no? Una golpiza por parte de Negro, por cierto. Y ahí es donde empieza pues como este proceso de que de pronto Kimura siga siendo el jefe de esta banda o tome un rumbo distinto. Bueno, ahí va, ¿no? Otros personajes también son como el inspector de policía y el joven detective que, digamos, se hace cargo del caso, ¿no? Que de cierta forma se involucra sobre todo con Blanco, porque este personaje tiene un perfil como de psicólogo, ¿no? Como que puede orientar, ¿no? Cuando Blanco entra en una crisis, sobre todo pues cuando Negro se entra en un desbalance, ¿cierto? Entonces, esto va a ser pues como interesante lo que va a ocurrir ahí, ¿no? ¿Cierto? Y digamos que
el detective, ¿no? El jefe del departamento, pues le explica más o menos el juego, ¿no? Qué pasa con los yakuza, qué pasa con esto otro, ¿no? Y pues de cierta forma, más o menos es como las cosas son como son, no se toca a nadie, todos nos damos pasito, ya, pare de contar, ¿no? Entonces, además que es un personaje que entra en el cargo pues solamente como con ese aire, ¿no? Digamos como de, o más bien, ¿no? Como con esas expectativas de, uy, bueno, entre este trabajo entonces puedo hacer muchas cosas y voy a cambiarlo, a transformarlo todo, ¿no? Entonces es como básicamente esa inyección, ¿no? Que se trae a un lugar que ya como que ha perdido el rumbo, ¿sí? No solo la policía, digamos, todo Ciudad Tesoro pues ya es un lugar que básicamente es como una tierra de nadie, ¿no? Bien, aquí es donde también hay un elemento muy interesante y es como la llegada de los inversionistas, ¿no? El urbanista, y en este caso es el señor serpiente, ¿no? Monsieur Snake, ¿no? Es el que se encarga o el que encarna básicamente pues como esta fuerza, digamos, urbanista. Y aquí en este fotograma lo vemos hablándose con el alcalde, ¿no? Que el alcalde pues ha tenido tratos con los yakuza, inclusive es muy cercano de la rata, pero él ve en el Señor Serpiente como la posibilidad de que Ciudad Tesoro vuelva a surgir, vuelva a tomar el lugar que merece pues como epicentro urbano, ¿no? Y que obviamente reactive la economía, mejor dicho, ya piensa pues en un modo neoliberal, por así decirlo, ¿cierto? Y de cierta manera, pues las promesas del señor Serpiente es destruir, ¿cierto? Gran parte de Ciudad Tesoro, de, de su patrimonio arquitectónico, para dar paso a un parque de diversiones que va a traer, obviamente, mayores ganancias y mayores ingresos a la ciudad, ¿no? Entonces ahí se piensa básicamente ya pues como en ese otro ámbito, ¿no? Entonces ahí vemos ya como ese proceso de gentrificación, ¿no? Como de modernizar, como de renovar el sector y pues montando o colocando algo que puede ser muy rentable para muchas partes. Ahora, lo interesante es que este personaje, en su apariencia, si nos damos cuenta, pues entra, ¿no? Básicamente, pues con una tonalidad de piel muy diferente, entra inclusive como con unos modismos particulares, ¿no? Y uno dice, esta es como la metáfora, ¿cierto? Como de Occidente, ¿no? Básicamente como que entró a Occidente y llega con sus promesas de grandes proyectos, ¿no? Como de unas inversiones que prometen ganancias enormes, ¿no? Y es también como ese punto de intervencionismo entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre el Asia y el continente americano. Entonces, que se llame el señor serpiente, que tenga esta apariencia, ¿no? Y que esté siempre como blanco y que tenga como también unos guardaespaldas, ¿no? Que también incluso se les puede denominar más bien como alienígenas, como unas anomalías particulares, ¿no? Eso ya nos dice bastante, ¿cierto? De cómo estos elementos son una metáfora de esa fuerza, digamos, como de, de intervención en otras partes del mundo, ¿no? Como básicamente, pues no, ¿para qué preservar el pasado? Hay que básicamente mantenernos en el presente y pues el pasado es el pasado, o sea, el patrimonio no importa, lo que importa es el presente y el progreso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso lleva, ¿cierto? A que blanco y negro, sobre todo negro, pues solamente se apropia de la causa, ¿cierto? Porque él dice, no me van a quitar mi ciudad, ¿no? O sea, él ya se apropió, básicamente dentro de su expectativa, dentro de su cosmovisión, va a sentir este llamado, ¿no? De proteger la ciudad y sobre todo protegerla de este personaje, ¿no? El señor serpiente. Eh, obviamente el señor serpiente, ¿no? Sí, uy, vea, aquí está Julián Espitia. Hola Julián, ¿no? Eh, este momento también es muy interesante porque fíjense que las líneas narrativas se van interconectando, ¿no? Digamos, lo que sucede con los yakuza se conecta con lo que es la ciudad en sí, se conecta con los hermanos, se conecta con todo. Entonces, eso me parece que es como lo que es también muy grandilocuente o muy impactante el resultado narrativo de esta historia, ¿no? Que todo se va conectando, digamos, de una forma muy acorde, hay una correlación de los elementos que de cierta forma uno dice, bueno, van llegando muy bien como a los momentos de clima de la historia, ¿cierto? Y pues sin duda, eh, el señor serpiente se encuentra con Kimura y obviamente pues le hace la promesa, ¿no? Digamos que él quiere
o busca salirse del asunto, entonces él le dice, bueno, usted me ayuda con esto y posiblemente podemos hacer un trato ahí, usted lo va a pensar, ¿no? Etcétera, ¿sí? Entonces ahí se involucra con eso, ¿no? Ahí lo que les decía, ¿no? Digamos que el ojo es un elemento recurrente dentro de la narrativa, un elemento que va uno viendo a través de como ciertos elementos subliminales, ¿no? Como que aparecen imágenes del ojo, el mapa pues de Ciudad Tesoro que es un ojo, ¿no? Entonces ahí va a tener mucho que ver el tema de la percepción, ¿no? Porque la percepción finalmente es todo aquello que nuestros sentidos recogen, ¿cierto? Luego como que procesan y producen obviamente pues una interpretación, una forma de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, esas formas de ver el mundo entran como en unas colisiones particulares. Kimura ve el mundo de una forma, Negro lo ve de otra forma, el señor Serpiente lo ve de una manera, entonces esas visiones van a entrar en colisión, ¿cierto? Y esa colisión pues obviamente va a llevar a un momento, digamos, como una revelación particular precisamente de esa naturaleza humana, ¿no? Ahora, hay que mencionar también pues que Kimura tiene pareja, ¿cierto? Y obviamente pues su pareja en una noche así como de tensa calma, ¿no? Le dice, bueno, pues, estoy embarazada, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, son como también acontecimientos inesperados que llevan o motivan al personaje a cambiar su forma de ser, ¿no? Entonces Kimura dice, no, pues yo lo que quiero es estar con mi pareja, con mi hijo, que está a punto de nacer y pues irnos a un lugar tranquilo, ¿no? Pero obviamente pues, eh, como dicen en las películas de espionaje, ¿no? ¿Cuánto quiere vivir? Pues quiero llegar a viejo. No, lo siento, en el espionaje no hay posibilidad de eso, puede que muera antes del asunto, ¿no? Entonces, en los Yakuza pasa lo mismo, ¿no? Digamos que la vida dentro de este tipo de credos, ¿no? Y comunidades, pues digamos que no está garantizada. Bien, aquí pues obviamente el señor Serpiente se arma pues de sus asistentes, ¿no? Estos guardaespaldas de 2 metros con una fuerza descomunal sobrehumana y que hablan pues un dialecto muy extraño, ¿cierto? Que básicamente los vamos a identificar como los alienígenas. Se encargarán, ¿cierto? Como de alejar todo obstáculo que impida obviamente que el señor Serpiente lleve a cabo su proceso, su idea del parque temático, ¿no? Entonces esto va a ser muy particular, ¿no? Eh, Ahora, estos personajes son bastante rudos, ¿no? Son como personajes que, digamos, se vuelven una fuerza, digamos, opositora importante dentro del relato, ¿sí? Y también hay otra línea que me parece muy particular que va equilibrando y que va haciendo como que va siendo transversal, ¿no? Que está, digamos, pues por debajito de toda la historia, pero que está ahí, que es básicamente la presencia del abuelo, ¿no? Que es como ese único familiar que tienen y que básicamente es como el reflejo o la encarnación, ¿cierto? De estos hombres que sirvieron a su país, que fueron a la guerra, y llegaron como héroes, pero que luego ya simplemente son marginados, ¿no? Son simplemente como que ya cumplió su ciclo, ya muchas gracias por los servicios, pero ya nada que hacer, ¿no? Como que ya son obsoletos, ¿no? Ya como que entran en una obsolescencia, digamos, humanitaria particular, ¿sí? Y de cierta forma, pues él es el que se encarga de guiar a este par de niños, ¿no? Digamos, o adolescentes, ¿no? A negro y a blanco, ¿sí? Inclusive pues tienen unas escenas bien interesantes con los baños públicos, etcétera, ¿no? Y pues obviamente pues el abuelo que es ya calmado, inclusive pues tiene, ¿no? Como esas huellas mismas del paso del tiempo, de los conflictos que tuvo, pero que ya entró pues en un momento donde él ya como que cumplió su ciclo, ¿no? Entonces el abuelo también es un elemento muy interesante allí. Y sin duda, yo creo que un elemento grandísimo dentro de la historia es precisamente como la presencia de lo que va a ocurrir como con este desdoblamiento de Negro, ¿no? Como que Negro en algún momento, con esa obsesión de ser el dueño de Ciudad Tesoro, empieza, digamos, como a despertar, ¿no? Como a invocar la oscuridad total, ¿cierto? Y es cuando emerge la figura del Minotauro. Esto me parece, digamos, un momento también muy importante de la historia porque, como lo decía, digamos, en la premisa del en vivo de hoy, ¿no? Básicamente es como empezar a hacer una introspección a la naturaleza humana, ¿cierto? Eh, bueno, por aquí está Carlos Ayala. Gracias, Carlos, por
este mensaje, este mensaje, digamos, para alertar a nuestros seguidores, ¿no? De que de cierta forma sospechen de toda información que estoy brindando. Sí, precisamente se habla como desde la introspección para mirar, digamos, pues como esos dos lados que conviven en nosotros, ¿no? Digamos que esas ideas de bien y mal son inception, son implantes propios del lenguaje occidental, ¿cierto? Y de cierta manera, pues eso convive, digamos, en nosotros. Y eso lo decía también, por ejemplo, este gran psicólogo Carl Jung, ¿no? Que, digamos, desarrolló toda esa teoría de los arquetipos, ¿no? Y también, digamos, como las formas del inconsciente y cómo se manifiesta a través, digamos, de ciertos cambios, ¿no? Él, por ejemplo, en algún momento hablaba también de el término daimonion, ¿no? Que básicamente es como esa naturaleza salvaje que vive en nosotros y que se desata pues en los momentos en que tiene que hacerlo para sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa aquí, ¿no? Digamos que Negro saca a flote, ¿no? Su naturaleza oscura para sobrevivir, ¿no? Como para básicamente poder enfrentar a esta amenaza, ¿cierto? Poder proteger a la ciudad tesoro, pero ¿a qué costo, no? Y ese costo es básicamente perderse en el limbo, en su propio limbo, ¿sí? Y convertirse realmente en una fuerza oscura, ¿no? Eso me parece que es como un momento bien interesante en la historia y es cuando ya uno inclusive como que va en ese momento de inmersión, de conexión con la historia de forma impresionante, ¿no? Bien, esta pelea obviamente es, como dicen, épica, ¿no? Incluso pues cuando él vence a estos alienígenas, eh, empieza pues también como ese proceso en el que ya en su interior, ¿no? Empieza pues a batallar, ¿no? Para poder o bien seguir en eso, seguir como en esa oscuridad, o simplemente como salir y asumir su rol, ¿cierto? Como hermano de Blanco, ¿no? O sea, tiene esas dos opciones, o sea, como desatarse y volverse o convertirse, digamos, pues como en esta furia, ¿no? Oscura, o pues volver, digamos, con su hermano y llevar, digamos, pues como ese equilibrio, ¿no? Entonces eso es lo que me parece muy interesante. Bueno, precisamente íbamos a hablar o vamos a hablar también de Shinji Kimura, que es, digamos, otro gran factor de esa historia impresionante. En el documental, por ejemplo, se muestra uno de los backgrounds, precisamente el final de la historia, donde se está viendo pues ahí a Blanco colocando unas conchitas, ¿no? Básicamente en el documental ya iba por la cuarta versión, ¿no? Y decía, no, todavía no me convence y son cuadros, ¿no? Que uno dice, pues técnicamente están muy bien hechos, ¿no? Pero Kimura es perfeccionista, ¿no? Y como que como artista sabe el momento en el que la obra realmente va encaminada a lo que él quiere y cuando no, ¿cierto? Entonces, pues eso me parece también muy interesante de los procesos visuales que tienen los japoneses, ¿no? Que son muy enfocados y si hay que repetir, pues repetimos, no importa hasta que yo encuentre la esencia, ¿no? Digamos que eso también me parece como muy importante. Precisamente, ¿no? Digamos que en esta película se empieza también pues como con unas técnicas bastante particulares de mapeos en 3D, ¿no? Por ejemplo, la escena donde Blanco es perseguido por los alienígenas y está pasando como por este mercado, ¿no? Digamos, de popular, ¿no? Que son como callejones. Toda esa escena se construyó a partir de mapeos de la ilustración convencional sobre imágenes o elementos ya moldeados en 3D, ¿no? Entonces, eso digamos que también, ¿no? Esa sinergia, ¿cierto? De la técnica, digamos, de ilustración con la técnica, con lo digital, ¿no? Me parece que es como una amalgama muy interesante y pues se logra ver muy bien, ¿no? Artísticamente hablando. Entonces, sí, los fondos son una cosa impresionante y aquí me parece relevante, ¿no? Digamos que hacer una pequeña interrupción para presentarles esto, ¿no? Digamos que aquí vamos a chicanear un rato. Este es uno de los libros que salieron con relación a Tecon Kinklet. Este que estamos viendo es relacionado con la arquitectura. La otra parte, digamos que esto, si se dan cuenta, pues tiene el color negro, que esto es la arquitectura. La siguiente parte trae lo que es el diseño de personajes y la narrativa, ¿no? Entonces, que está obviamente en cubierta blanca. Entonces, en este, digamos que ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Con todos los artes, perdón, aquí que la cámara es por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahí van viendo, digamos, las paginitas, ¿no? Digamos, los sets, ¿no? Los fondos, ¿no? Particulares.
Ahí van viendo, digamos, pues como el diseño de escenarios, ¿no? Entonces, es digamos, como imprescindible o interesantísimo, pues tener esto, digamos, es un documento bellísimo de toda la arquitectura y voy a irme unas paginitas más adelante porque hay algo muy interesante acá. Y es pues como todo ese proceso de transformación y demolición de Ciudad Tesoro. Ya les muestro. Sí, bueno, aquí va, ¿no? Uy, se la fue la cámara para acá, listo. Deben correr un poquito la cámara por acá. Bueno, a ver, por ahí, no, por ahí ya se alcanza, listo, ahí ya se alcanza a ver, ¿cierto? Entonces, ese es el primer proceso de Ciudad Tesoro, ¿cierto? Cuando la ciudad está como en su mayor esplendor. Luego va a venir pues ya el proceso de demolición, fíjense en todo lo que se demuele, ¿no? Y ahí empieza a surgir pues como este hueco, ¿no? Este cráter que parece muy similar como a la pupila, incluso es muy parecido al cráter que deja la bomba nuclear de Neo Tokio. Y aquí cuando ya se construye el parque, ¿no? Que el parque se vuelve como el epicentro, ¿no? De Ciudad Tesoro. Entonces eso me parece como importante mostrarlo. Obviamente pues fue proceso de traída bien particular, ¿no? Y aquí le agradezco pues a un gran amigo, Jacob Schneeklock, que hizo posible, ¿no? Tener esto en mis manos traído desde Japón, ¿no? Bueno, ahí momento de chicaneo. Bien, entonces, básicamente es eso, ¿no? Digamos, la arquitectura, ¿no? Ahí vemos básicamente pues como este punto, como ese punto de redención de la historia. Y yo creo que a más de uno, a más de una, yo creo que le deja pues como una sensación muy particular, ¿no? Es una historia que lo lleva a uno como a un nivel de conflicto muy particular, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ciertas emociones, ¿no? Pues sin duda uno sale como transformado de ver después de esa película, ¿no? Inclusive muchas veces uno la vuelve a ver y siente también esas emociones, sobre todo hay gente que se identifica mucho con Blanco, ¿no? Como que Blanco es ese personaje que es como muy positivo, ¿no? Como un personaje que de cierta forma deja que todo fluya, ¿no? Y como que no le para muchas bolas al asunto, sino que sigue corrido y pues Negro que sí es el que asume, ¿no? Como ese rol particular, ¿no? De protector, ¿no? De que él sí no deja pasar ni una, ¿no? Rencoroso, vengativo, bueno, en fin, ¿no? Bueno, por aquí tenemos la compañía de Lisette Torres. Hola Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Y queremos dejar este datico muy simpático. En 2018, ojo a esto, se hizo una nota pública y ya esta historia tiene adaptación teatral, ¿no? Entonces, eso fue hecho por un grupo particular, ¿no? Digamos, la obra cuenta con la dirección de Fumiya Matsasuki, ¿no? Musasaki, perdón, que pues ha hecho obras de teatro, ojo, con Gundam, Children of the Whales, etcétera, y también está Masafumi Hata, ¿no? Entonces, entre ellas dos hacen la historia, ¿no? Y ahí pues vemos a los protagonistas, ¿no? Entonces, no me imagino cómo será el montaje teatral, pero bueno, se hizo un montaje teatral con esa historia de Tekon Kinkred, ¿no? Pues sin duda es una película muy recomendada y pues fíjense toda esa carga simbólica que salen ahí, ¿no? ¿Sí? Oiga, sí, allá le sacan teatro, ahora teatro a todo. O sea, es una industria cultural, mejor dicho, muy bien montada, ¿no? En fin, pues eso era lo que les venía a traer en esta noche de hoy de reactivación de live, porque no nos hemos ido. Todavía seguimos insistiendo en esto de hacer divulgación, de hacer charlas y pues de emocionar a la inmensa minoría. O sea, nos gusta, nos encanta tener a nuestros seguidores de siempre y a otros nuevos, ¿no? Como ya saben, después esto va a estar ya en nuestra plataforma de YouTube para que lo puedan ver, compartir y de pronto pues divulgar con otras personas que merezcan ver estos contenidos, ¿no? Como les digo, la próxima semana entonces nos vamos con, ahora sí, la historia de Jinro, vamos con La Brigada del Lobo, una película dirigida por Mamoru Oshii, gran maestro del anime. Entonces, pues vamos a ver un poquito de ucronías, vamos a ver un poquito de adaptaciones de los cuentos infantiles, ¿no? Y cómo esto plantea una cosmovisión particular también, precisamente de la naturaleza humana. Bueno,
queridos y queridas ficcionautas, pues eso ha sido todo por nuestra noche de hoy. Espero que les haya emocionado y gustado y por supuesto, como lo dice nuestro amigo Carlos Ayala, desconfíen de toda esta información, no mentiras. Bueno, ustedes cotejen la información, ¿no? Entonces que ustedes deciden, ¿no? Digamos qué tal les pareció el contenido, pero de cierta forma, pues bueno, aquí ya volvimos, estamos con ustedes y muchísimas gracias a todos los que, a todos y todas las que estuvieron aquí presentes, a Lisset, a Carlos Casa, mi hermano Ariel Mauricio, a Carlos Ayala, a Julián Espitia, por ahí también vi a, volvemos a saludar nuevamente, ¿no? A Juan Ramón, a Juan Carlos Carvajal, también a John Jairo, muchas gracias por la compañía. Y no siendo más el motivo de la presente, entonces nos veremos el próximo sábado para entonces hablar un ratico sobre Jinro. Feliz noche, feliz fin de semana y nos veremos entonces en la próxima. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias por todo. Nos vemos.